Bien, amados, en esta noche vamos a compartir la palabra de Dios. El tema es nube y mar. Una experiencia que lo tuvieron Pedro, Juan y Jacobo. Se lo voy a leer para que después podamos hacer el comentario. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Ellos callaron por aquellos días, no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Acá vemos, amado hermano, el reino de los cielos trabajando a toda potencia. Vemos acá lo que Jesús le dijo a sus discípulos: desde ahora veréis al Hijo del Hombre y a miles de ángeles que suben y bajan, porque ya descendió el reino de los cielos. Y aquí nada más y nada menos que en esa transfiguración, que no es otra cosa más que entrar en el otro nivel, en la otra antimateria, en el plasma, llámale como quiera, pero no es en este nivel, es en otro nivel, en la cual el Señor se transfiguró, cambió de materia, y Pedro, Jacobo y Juan tuvieron la oportunidad, un privilegio de poder con sus ojos naturales ver el mundo espiritual. Y vieron cómo resplandecía, vieron cómo estaban ahí Moisés y Elías. Y estaban hablando con el Señor de aquellas cosas que iban a suceder. Jesús sabía perfectamente qué es lo que iba a suceder. Que el Señor Jesús sabía perfectamente, no solamente por lo que estaba escrito, sino que nada más y nada menos que Moisés y Elías. Con razón el Señor Jesús decía: porque Moisés habló de mí y Elías lo anunció. Ya se conocían. Por lo tanto, el Señor vino a cumplir una misión predeterminada y que en su humanidad era acompañado nada más y nada menos por los profetas, por los hombres de Dios, por los ángeles. Aquí, amado hermano, tenemos que darnos cuenta de una realidad y que tenemos que aceptarla tal cual está escrita, porque es una realidad que te invita a ti y a mí a vivir. Aquí no está hablando del otro lado, pero que ese otro lado no está allá ni aquí, sino está acá. Y está dentro de ti, en la cual tú lo puedes ver, pero tienes que tener ojos espirituales, corazón espiritual, mente espiritual. Son las cosas del Espíritu. Nos habla y nos invita, hermano, a que podamos nosotros entrar en ese mundo espiritual que solamente tú lo puedes entrar. Nadie, solamente Jesucristo te ha invitado a este mundo espiritual. Jesús dijo: venid a mí. No dijo: vayan a los apóstoles. El Señor Jesús dijo: os atraeré a mí mismo. Pablo decía que el Señor nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para que de esa manera usted y yo tengamos experiencias espirituales, experiencias sobrenaturales, eso que llaman la llenura del Espíritu, pero que eso sea real en nuestras vidas. En esta visión espiritual sucedieron muchas cosas. En primer lugar, el Señor los llevó a un lugar, a un monte a orar, a un lugar alejado. Nunca, jamás Dios se muestra su gloria. David en los Salmos decía que las nubes esconden su gloria. Dios se esconde a través de la creación. Por eso que David decía: los cielos y la tierra cuentan tu gloria. Dios no se manifiesta, se esconde. Si Él se manifestara, desapareceríamos, amado hermano. Por lo tanto, el Señor nos invita a este mundo escondido, a este mundo que nadie lo puede ver, a este mundo que nadie con esfuerzo humano lo puede ver. Pero sin embargo, teniendo la invitación de Jesús, uno sí lo puede ver. Ese mundo espiritual se hace real.
Y repito, es una experiencia personal, no te la puede crear un culto, no te la puede crear un pastor, con imposición de manos eso no funciona. Eso lo hace Jesucristo en tu vida y en mi vida. Por eso es que el texto empieza con la invitación de Jesús a Pedro, Juan y Jacobo a un lugar apartado para orar, a un lugar donde no había nadie, a un lugar, era de noche, a un lugar donde mientras todos estaban durmiendo, Pedro, Jacobo y Juan fueron invitados a experimentar esta realidad maravillosa del cual después ellos empezaron a practicar. O sea que acá vemos, amado hermano, que el Señor invita a sus discípulos. El Señor no hace acepción de personas. Todo aquel que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador tiene derecho a esta invitación, pero dice acá que el Señor los llevó a un monte a orar. O sea, a estar a solas con quién, con Jesucristo. Ahora cuadra cuando dice, pues tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto y tu Padre en secreto te recompensará con estas visiones. O sea que no espere que haya un condicionamiento para que usted pueda tener esa experiencia espiritual. No espere que primero esto, primero lo otro, si me dan acá, si me dan acá, si tú cambias, si yo cambio. No es así. Tú tienes que cambiar para que tengas derecho a esa experiencia sobrenatural. Hay mucho que hablar sobre esto, pero quiero avanzar un poco. Como vieron a Moisés y Elías, Pedro, Juan y Jacobo eran judíos perfectamente, y ellos sabían que cuando viniera Elías, viniera el Mesías o algún profeta, ellos tenían que recibirlo con una enramada, Sucot, cabañas. Porque la presencia de Moisés, de Elías, del Mashiach, del Mesías o de algún profeta simbolizaba la libertad. ¿Cuándo fue que Dios le ordenó al pueblo que vaya a vivir en cabañas? Cuando salió de Egipto, cuando Faraón fue destruido, cuando ellos vieron al enemigo destruido para siempre y se sintieron libres, totalmente libres, porque no solamente murió Faraón, su ejército, sino que Dios destruyó a los enemigos del pueblo de Israel. Y cuando uno, hermano, acaba para siempre con esas ataduras, pleitos, celos, iras, contiendas, maledicencias, truanerías, manipulaciones, cuando uno mata a la vieja naturaleza, ese viejo hombre plagado de males y mañas, cuando uno obedece a Dios pidiendo perdón o perdonando, cuando uno rechaza el pecado, rechaza la mediocridad, rechaza la ignorancia, rechaza la pobreza, rechaza la enfermedad, y cuando uno se levanta, hermano, en Jesucristo, entonces da una alegría, da libertad. Y para que nunca se olvide esta experiencia sobrenatural, Dios le ordenó al pueblo de Dios, que habitaran en cabañas, tabernáculos, sucot, enramadas. Que eso solamente se hacía en el desierto, caminando con los rebaños, para los animales. Porque el pastor no podía dormir, tenía que estar en vigilia permanentemente. Eso se hacía para los animales. Pero ahora Dios ordenó que esas enramadas, sucot, cabañas, que el pueblo habite por 7 días. Y fueron 8 días los que el pueblo habitó en cabañas o enramadas. Y por eso es que Pedro, entendiendo mal la cosa, ¿qué hubiera pensado Pedro? Pedro era un celote, una persona que quería ya la restauración de Israel, quería tumbarlo a Roma y a Herodes y a todos. Cuando vio a ellos dijo, bueno, Sucot, cabaña, libertad, salimos ya, vinieron los libertadores. Y no sabía lo que hablaba. Después Pedro habló otras cosas. Y mientras ellos hablaban esto, vino una nube que los cubrió. Y dice, tuvieron temor al entrar en la nube. Interesante, hermano. Tuvieron temor al entrar en la nube. Y dice acá, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Se lo voy a resumir para que ya en su mente usted vaya haciendo enlaces para lo que viene. Nube acá vendría a ser el estado espiritual que Dios te pone y que te quita absolutamente todo y solamente queda el Señor Jesucristo, el mundo espiritual y Jesucristo nada más. En esta nube, en este mundo espiritual, en este lugar donde nadie está, solamente tú y Dios, ahí vas a escuchar una sola voz. Y la voz que vas a escuchar es, Jesucristo es mi hijo amado, a él escucha. En este mundo espiritual, amado hermano, ya no vas a escuchar tu voz, tu lamento, tus ansias, tus proyectos, tus dilaciones y divagaciones. En este mundo espiritual, amado hermano, solo y únicamente vamos a escuchar la voz de Jesucristo. Si tú quieres que Dios te diga algo, Dios te va a decir, Jesús es mi hijo amado, a él escucha. Para eso le envío yo a él.
para que esté contigo. Y Jesús dijo, estaré con vosotros para siempre. Entonces, mire usted esta invitación que nos hace el Señor. Y no solamente el Señor a los hijos de Dios mediante Jesucristo, sino que también lo hizo anteriormente. Ya esta nube, que también se traduce como tinieblas, parece una nube, no ves nada, parece estar todo oscuro. Esta nube también apareció en el desierto. Y dice que Jehová iba delante de ellos, ¿no? Cuando salieron de Egipto, delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces acá tenemos ya dos experiencias maravillosas, la nube y el fuego. En el día la nube, estaban en el desierto, 50 grados bajo la sombra, y la nube les tapaba, y la nube producía una sombra, y usted sabe que cuando hay una sombra y hay sol, se produce una diferencia de presión y corre aire. O sea, estaban con aire acondicionado en el desierto. Pero también en el desierto es bajo cero en la noche. Y ahí estaba la columna de fuego para darles calor. ¿Qué quiere decir eso, amado hermano, en tu vida y en mi vida? Que en Jesucristo estamos en este mundo donde nos podemos morir porque este mundo te traga, donde la vanagloria de la vida, lo agradable a los ojos, donde tu corazón te falla porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Donde en este mundo te guías bajo tu corazón y acá lo único que tenemos que guiarnos es solamente por la palabra de Dios. Si te sales del Señor, te quemas. Por eso es que tenemos que quedarnos en el Señor. Y en la noche bajo cero también hay peligros, amado hermano. Te duermes y te quedas congelado. Ahí está la columna de fuego. Quiere decir que el Señor en el reino de los cielos, las 24 horas del día, nos protege. Mientras tú trabajas, mientras tú estás ocupado de un montón de cosas, Dios te protege. Y mientras tú duermes, también Dios te protege a ti y a tu familia. Mira que no es tu vida. Mira que no sales así nomás. No. Está a tu disposición el reino de los cielos con la columna de la nube y con la columna de fuego las 24 horas del día. Este desierto vendría a ser este mundo, porque en este mundo no hay nada nuevo. Esta experiencia de esta nube ya en el desierto del pueblo de Israel ya lo pasó, y ahora esa misma experiencia también lo tiene Pedro, Jacobo y Juan y todos cuantos quieran entrar en esta nube, porque es Jesucristo quien te invita. Pablo, teniendo conciencia de esto, porque repito, nube significa experiencia espiritual. Tú tienes que tener una experiencia espiritual. Y no te estoy diciendo de que hagas lo que las iglesias dicen, no. Tu convicción personal, sea cual fuere tu experiencia espiritual, tienes que terminar diciendo, escuché una voz que me decía, este es mi hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia, a él tengo que escuchar. Cualquier experiencia que tú tengas, no tiene que terminar que tienes que tú seguir la voz de Jesucristo. Tienes que seguir la voz de Jesucristo. El resto, acá no me dice. Porque mire lo que dice acá Pablo. Esto es simbología judía. Este es simbolismo del pueblo de Dios. Acá no estoy inventando nada nuevo, esto no es una secta. Esto es una conversación en clave, que solamente los que desarrollan esta cultura lo aprendieron. Pero nosotros no hemos heredado eso, pero gracias al Señor ahora entendemos esto. Nube significa, amado hermano, experiencia con Dios. Y Pablo dice acá, en 1 Corintios capítulo 10, verso 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahí está. No quiero que ignoren esta experiencia espiritual, que lo tuvo el pueblo de Dios y lo tenemos ahora en Jesucristo. No quiero, hermanos, que ignoremos. O sea, no le está hablando a los judíos, no le está hablando a los hebreos, no, está hablándole a los corintios, o sea, a gentiles, como usted y como yo. Y nos está diciendo, no ignoren esta experiencia. No ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y no termina ahí. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Acá está corroborando Pablo la experiencia sobrenatural. Nos habla del pasado y nos habla del presente. Nos habla de las experiencias que tenemos que pasar. Nos habla de la maravilla, que no solamente fue una, sino fueron varias, que sustentan al pueblo de Dios.
Aquí lo que llama la atención es el verso 2 que dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ya usted sabe, bautizo, purificación. ¿Qué cosa es purificación? Purificación, tema para decir, es lavar. Purificación es limpieza. No, sí y no. Sí es lo que es así, pero falta, que sabe qué es purificación, sacar lo malo. Cuando usted está lavando y a usted pone el agua con el detergente, cuando saca usted la prenda, ¿qué queda abajo? El detergente, ¿qué más? La suciedad. Eso significa purificación. Purificación es que usted se bañe. No, purificación es saber lo que estás botando, esas suciedades, el viejo hombre, la vieja naturaleza. Y Dios te limpia para que no te vuelvas a ensuciar. Eso se llama santidad. Tratar de no ensuciarse, no volver a lo de antes. Y aquí nos habla, en esta experiencia espiritual, que todos fueron purificados en Moisés, o sea, en la enseñanza de Moisés, en la profecía de Moisés, en el Pentateuco. Es lógico, porque Jesús dijo, Moisés habló de mí. Si usted va a Juan, a Pedro, a Mateo, Marco, Lucas, Juan, y quiere saber de Jesús, un momentito, 3.500 años antes ya hablaban de Jesús. ¿Quién fue? Moisés. Les digo, cuando usted lee el Pentateuco, los 5 primeros libros, están hablando de Jesucristo, hermano. Porque el Señor Jesús demostraba su llamamiento por medio de Moisés, porque no existía el Nuevo Testamento en aquellas épocas. Y la experiencia espiritual no solamente es la purificación, no solamente es el pasar, porque la purificación implica, amado hermano, sacar lo malo. El pueblo de Israel tenía algo malo. ¿Cuál era? Faraón, los soldados de Faraón, que son las ataduras, el pueblo de Egipto. Y cuando salieron del mar, Faraón y su ejército murió. Esa es la purificación que todo hijo de Dios debe tener. El pecado, la vieja vida, tiene que morir. Por eso ahora usted entiende cuando dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué son? Ahí está la lista, ¿no? Y no solamente eso, sino que acá nos hablan del alimento espiritual, el maná. Todos comieron ese maná. Antes de que te alimentabas, el Hijo de Dios come el maná. Eso que el pan diario de cada día, el pan nuestro de cada día. Ese mensaje que Dios tiene para ti, a través de lo que Dios quiere hablarte. Muchas veces, hermanos, perdemos el tiempo leyendo la Biblia de cosas que no nos interesan. No, tú tienes que ir a la palabra de Dios realmente y alimentarte de lo que te necesitas, de lo que tú necesitas. Muchos hermanos saben, pastor, disculpe, ¿Jesús tenía ojos verdes o no? Perdón, el diablo... ¿Y a ti qué te importa? Lo que debe importarte es la suciedad que tienes adentro y cómo debe limpiarte, hermano. Vas al hospital, tienes una enfermedad específica, una infección específica, una medicina específica y te van a hablar del Viagra. ¿Y qué te importa el Viagra si tu problema tiene el hígado, el páncreas, qué sé yo? Uno va al doctor y el doctor se especializa, te pide análisis y va de frente al asunto. ¿Para qué? Para sanarte. Eso es lo que Jesús quiere hacer contigo y conmigo. Por eso nos invita a un mundo espiritual, para que tú escuches ahí qué es lo que tienes que sacar de tu vida y qué es lo que tienes que entrar en tu vida de las cosas del Señor. Ese es el comer del maná. Y acá dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. ¿Se acuerdan? De la roca brotó agua. Jesús dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva, amado hermano, es el compartir la palabra de Dios. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y si tú no das es porque tú todavía no has recibido. Si hay hermanos y hermanas que no prediquen es porque no tienen esa experiencia espiritual. Y yo no sé si usted lo quiere tener esa experiencia en la cárcel como Pablo o en el hospital. Usted va al hospital y todos tienen experiencias espirituales. Todo el mundo cree en Dios porque todo el mundo está condicionado a la enfermedad que tienen. Y prometen, yo a partir de la fecha yo voy a servir, y que por acá, y que por allá. Hay un montón de prometedores en los hospitales. Y aquí el Señor no espero que Pedro, Jacobo y Juan se enfermen, sino que Él los invitó. A lo mejor en esta noche Dios te quiere hablar, a solas, así, a solas, sin que nadie te escuche. Y Dios te va a hablar muchas cosas. Hay mucho, hermano. Hay mucho sobre esto. Dice la palabra, y del templo, en Apocalipsis, salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Otra vez acá nos habla de la experiencia espiritual y que, amado hermano, como es la canción ahí, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Tenemos que ir a predicar, hermano. Tenemos que ir a compartir sin miedo, sin nada. Pero si no tienes experiencias espirituales con el Señor, si no escuchas la voz de Jesucristo, si no escuchas otras voces, entonces no estás preparado.
Nosotros tenemos que dejar todo eso para escuchar solamente la voz de Dios. Un profeta decía, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Estamos con dificultades, estamos con problemas, ahí es donde Dios se mueve, ahí es donde Dios hace los milagros. Es su especialidad, el Dios de los imposibles. El sano no necesita médico, el enfermo sí. Demos gracias por los sanos, pero esto es por los enfermos. Porque el que dice que está sano, sánese más. El que dice que es santo, santifíquese más. Cuidado, acá tenemos que estar en la nube, purificados en el agua, comer del maná y beber de la roca. Este es un tip para que sepa usted interpretar la palabra. Muchos piensan y dicen, ¿cómo va a venir Jesús? Jesús va a venir en las nubes. No es así, es una alegoría. ¿Nube qué significa? Experiencia espiritual. ¿Cómo va a venir Jesús a tu vida? Mediante una experiencia espiritual a solas. Al Señor Jesucristo lo habían flagelado, le estaban preguntando al sumo sacerdote y él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo? ¿El Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes en el cielo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Le está respondiendo el sacerdote, ¿tú eres el Hijo del bendito? Sí, yo soy. ¿Cómo? ¿Qué iba a hacer el sumo sacerdote? Pues vas a morir. Por más que me maten, yo voy a venir en las nubes del cielo. ¿Qué significa eso? Yo voy a seguir apareciéndome espiritualmente a todos. Voy a trabajar ahora de una manera en silencio. Voy a trabajar ahora en forma personal. Y así fue. ¿Se acuerda Pablo? Yendo a camino a Damasco, se apareció el Señor. De una manera personal. Se conoce un hermano o una hermana cuando realmente tiene una experiencia personal. Hay muchos que tienen experiencias eclesiales. Experiencia con la iglesia. Sí, toda la iglesia es bonita, los hermanos son buenos, ayudan, apoyan, uno se siente coberturado, pero también se encuentra con el lado oscuro de los hermanos y de las hermanas y del pastor. Y se desilusionan pensando que ese es el reino de los cielos y ese no es el reino de los cielos. El reino de los cielos está representado por Jesucristo y la Biblia dice a Él oír, no a tu pastor, no a tu hermano o tu hermana. A Él tienes que escuchar. ¿Puesto los ojos en quién? No, en Jesucristo, el autor y consumador de tu fe. Y aquí está hablando el Señor de la experiencia que Él va a hacer sobre los que van a venir después que Él sea ejecutado y resucitado. Yo soy. Y dijo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora voy a trabajar espiritualmente con todos y lógicamente viendo otro consolador que se llama el Espíritu Santo. Y muchos dicen, después de aquellos días del arrebatamiento, no, hermano, no es así. El Señor habló específicamente del año 69, del año 70, en la cual Roma iba a venir e iba a atacar a Israel y que el pueblo de Dios, los discípulos de Jesús, tenían que salir corriendo. Y cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y cuando vean a Jerusalén sitiada, salgan corriendo, no bajen de las azoteas, salgan. Está hablando del año 70, es la estrategia para que el pueblo de Dios no perezca. Y por eso que Pablo le dice, todavía no había sucedido porque este es más o menos en el año 67, le dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Este texto que se cumplió en el año 70 y que obedecieron a Jesús y que el tío del Señor Jesucristo, Judá, que era el que dirigía la iglesia en esa época en Jerusalén, salió y se fue a Usa, un pueblo de Irán, y después de 30 años regresaron a Jerusalén. Aquí está hablando Pablo de que seremos arrebatados, o sea, viviremos espiritualmente, dirigidos por el Señor, ya no por nosotros, y el Señor nos va a guiar, y así fue. Como 3.000 personas, 3.000 discípulos de Jesucristo, se escaparon. Muchos se escaparon, tenían que dejarlo todo, no había un segundo que perder, porque Roma ya tenía la decisión de desaparecer al pueblo de Israel, de Jerusalén y de todos sus alrededores. Y fue así como se salvaron. Pero ¿de qué manera? Teniendo experiencia sobrenatural. Son claves. El Señor Jesús también hablando sobre esto, les decía en Mateo 24, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De qué está hablando la tribulación?
de Tito Vespasiano, que estaba profetizado que lo iba a hacer. En aquella época no se sabía nada de estas cosas. El Señor profetizaba para proteger a su pueblo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso sigue ocurriendo hasta ahora. El sol se oscurecerá. ¿Qué significa eso? Que las potencias, las filosofías, las religiones ya no van a ser luz para la gente, porque el reino de los cielos se ha acercado y tenemos que arrepentirnos. La luna no dará su resplandor. Sol y luna eran los dioses de Roma y los dioses de Egipto. Y las estrellas, o sea, las figuras, los figuretes, los sacerdotes, los falsos profetas, los brujos, eso caerán. Y las potencias, acá potencias, ¿qué significa potencias? Los imperios. Y hasta ahora, amado hermano, ni un imperio prevalece. Todos se han caído. Solamente el reino de los cielos. Por eso dice la Biblia, los cielos y la tierra pasarán, su palabra no pasará. Hasta ahí nomás, porque ya le estoy dando a usted prácticamente el paquete teológico para que cuando usted vaya y escuche nubes, mar, al Señor Jesucristo en las nubes, está hablando de la experiencia espiritual que Él quiere darnos y que está vigente la invitación para que podamos ir más allá de la naturalidad. Porque sabe que el día que dejemos este cuerpo va a ser como despertar de un sueño a la realidad tremenda que está en el otro lado. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios.